Parque de Salud Rubioñú. Medicina natural. Bueno, la gente que viene en el parque pueden encontrar nuevamente su recuperación, pueden encontrar nuevamente su salud. Yo tengo diferentes pacientes, tengo diferentes gente de diferentes enfermedades. Por ejemplo, la mayoría son pacientes de derrame cerebral. Tengo también pacientes de Parkinson, de pacientes con reuma, con presión alta, con diabetes, con diferentes cosas. Todas estas enfermedades, hasta el derrame cerebral, tenemos que ayudar y tenemos que cambiar la alimentación, porque la mayoría de las enfermedades producimos con nuestra alimentación falsa. Alimentación falsa. ¿Qué es alimentación falsa? Bueno, la alimentación falsa es una forma de alimentación que daña nuestro cuerpo. Vamos a ver solo un punto, por ejemplo. Es el tema de los conservantes. Casi en la mayoría de la comida encontramos conservantes. Estos son sustancias que dañan nuestro cuerpo. Entonces, un consejo de mío es la preparación casero en la casa con las frutas y las verduras crudas, o saque un gallina o un pollo casero. Estas son las cosas, es una alimentación bien, porque en esta alimentación no tenemos conservantes que dañan nuestro cuerpo. Conservante porque dice que los conservantes dañan el cuerpo si están permitidos en los productos. Bueno, yo creo es una cosa de concentración. Hay leyes que dicen concentraciones de esto y esto están permitidos, pero nosotros no sabemos qué resultados tienen estas sustancias, supongamos en 10, 20 años. Y hoy sabemos también nuestros niños tienen muchos problemas con la alimentación que ofrecemos y tenemos que preguntar ¿por qué? ¿Es medicina alternativa? Bueno, tenemos que hacer una diferencia entre la medicina tradicional y la medicina alternativa. La medicina tradicional trata con remedios hechos con sustancias químicas. Y la medicina alternativa trata con tratamientos alternativos. Yo, por ejemplo, trato con acupuntura magnética, con magnetoterapia, con flores de Bach y también con reflejoterapia del planta del pie y otros más. ¿Es mejor prevenir que curar? Es mejor prevenir que curar. Es una cosa, son palabras muy fáciles, pero tienen una verdad impresionante. Porque tenemos que ver, cuando tenemos que curar nuestra salud, necesitamos mucha plata, necesitamos mucho tiempo y tenemos un sufrimiento muchísimo. Pero cuando nosotros prevenimos nuestra salud, tenemos una vida mucho más fácil, mucho más feliz. Tenemos que cuidar nuestro cuerpo y nuestra alma. ¿Qué tenemos ahí? ¿Cómo se llama? Se llama macadamia. Es una nueces que se producen en Paraguay. El blanco es el que se come. Esta es la semilla casi que se pueden comer. Tiene un gusto delicioso. Y esta es la pireca. Con la cáscara. ¿Dónde se consigue esto? Nosotros ¿En Paraguay conseguimos, no se plantan? sí, se plantan en Paraguay, se producen en Paraguay ahora. Oĩ heta ichagua tembi'u ja'úva oñemoĩva ipype mba'eita hérava químico ani hag̃ua oñembyai
Hahi areve hag̃ua. Umi mba'e hérava conservante oguereko ipype heta mba'e ndojekuaaporãiva gueteri mba'épa ojapo ñanderete rehe. Ñaneresãi hag̃ua jajesareko ha jaiporavova'erã mba'e tembi'úpa ñamoinge ñanderetépe. Tetã Paraguáipe oĩ hetaichagua yva, mba'erã'ỹi ha ka'avo oguerekóva umi mba'e ñanderete oikotevẽva ñanembarete ha ñaneresãi hag̃ua. Jajepokuaáke ja'u ko'ã mba'e jaiko porã hag̃ua tesãime tapiaite jaikove aja ko yvy ári taupéicha. Reikuaa casero neremiandu térã mba'e porãndusero ayvúmarã re'ỹme orerenói mokõi pokõi mokõi mbohapy irundy.